Causas desconocidas, al menos 11 fallecidos y 14 heridos fue el saldo de un volcamiento de un autobús en Bolívar. Precipitaciones intermitentes. Huracán Matthew pasó a categoría 3 y se aleja de la costa venezolana. Victoria internacional. Presidente Nicolás Maduro aplaudió declaración de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Recorrido especial. Diana D'Agostino, directora del programa de visitas guiadas, recibirá a un grupo de niños con cáncer. Delincuencia sin control. Estación transmisora de Venevisión Cerro El Picacho en Carabobo fue robada. Ceremonia solemne. Expresidente Shimon Peres fue enterrado en el cementerio del Monte Herzl en Israel. Estreno agridulce. Venezuela cayó en su debut ante Alemania. Sentimiento desgarrador. Wisin informó que su hija Victoria falleció. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de Noticiero Venevisión. Ya estamos listos. Buenas tardes para todos. Sandrina Yepes, Néstor Brito Landa, quien les habla. Vamos a iniciar con las informaciones y todos los detalles. Comenzamos. Al menos 11 personas murieron y otras 14 resultaron heridas tras volcar un autobús de Expresos Los Llanos en la carretera Upata-Guasipati, en el estado Bolívar. A través de su cuenta en Twitter, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, confirmó el accidente ocurrido a la madrugada de este viernes, cuando supuestamente la unidad de transporte que cubría la ruta Ciudad Bolívar-Santa Elena de Guairén se salió de la carretera volcándose aparatosamente. Aún se desconocen las causas del suceso. Equipos de rescate del Cuerpo de Bomberos de Protección Civil se presentaron en el lugar para socorrer a las víctimas. Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y funcionarios policiales apoyaron en las labores de rescate de las personas afectadas. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología confirmó que el huracán Matthew pasó a categoría 3 y se aleja de la costa venezolana en los estados Falcón y Zulia, por lo que solo ocasionará precipitaciones intermitentes y olas que no superarán los 2,5 metros de altura. Lirio Pérez está justamente allí en el INAMET y nos amplía todos los detalles. Muy buenas tardes, Lirio. Gracias, buenas tardes. Desde la sede del INAME vamos a conversar con Francisco Castro. Él es pronosticador de guardia. ¿Dónde está Matthew y qué consecuencias puede traer a Venezuela? Bueno, a modo rápido, Matthew se encuentra ubicado en 13.8 grados de latitud, con 70,3 grados de longitud oeste, aproximadamente a unos 200 kilómetros de las costas de la península de Paraguaná. ¿Va a dejar consecuencias en las costas venezolanas? Bueno, consecuencias sí, va a generar algunas lluvias fuertes, prácticamente estas lluvias son de corta duración. Hoy principalmente las dejarán en lo que es la región central y la centro-occidental y zuliana. Esas costas podrán ser afectadas por precipitaciones. En cuanto al viento, no, la parte de vientos más fuertes, de ráfagas de viento del huracán están hacia la parte norte. Por lo tanto, no sentiremos un ráfagas de viento muy fuerte. En cuanto al oleaje, bueno, te diré que se están generando olas, esperamos olas, las pronosticadas para el día de hoy, en la región central de entre 1.6 y 1.8 metros y hacia la costa de Falcón, la península de Paraguaná, a unos 2.4 metros de altura. Muchísimas gracias. Las recomendaciones, las habituales en estos casos, seguir los consejos que da Protección Civil en caso de lluvias. Es la información que tenemos desde el INAME. Sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Lirio. Y por cierto que el paso de la tormenta Matthew dejó varias viviendas y embarcaciones afectadas en el oriente del país, específicamente en el estado Nueva Esparta, al convertirse en huracán categoría 3. En horas de la noche de este jueves, habitantes de la península de Macanao, al oeste de la isla de Margarita, reportaron fuertes vientos, precipitaciones y apagones eléctricos tras el paso de Matthew. El intenso oleaje causó daños en gran cantidad de embarcaciones pesqueras.
Jorge Luis García Carneiro, gobernador del estado Vargas, anunció que la prohibición de tráfico marino podría extenderse hasta este sábado en la mañana, dependiendo de la información que puedan arrojar las autoridades especializadas en la materia. El gobernador anunció la restricción del tráfico marino después del anuncio del INAMET sobre el recorrido que ha venido haciendo en las últimas horas el huracán Matthew y que podría afectar severamente nuestras costas. Hoy les puedo anunciar que estamos a 200 y un poquito más de kilómetros de la costa, 125 millas aproximadamente. No va a representar ya peligro alguno. Y el Caribe se mantiene bajo alerta por la aproximación del huracán Matthew por lugares como República Dominicana y la península de La Guajira en Colombia. El fenómeno meteorológico se ubica en categoría 3 y se localiza a 300 kilómetros al noroeste de Curazao. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que Matthew se mueve con vientos de al menos 120 kilómetros por hora. El huracán es el quinto de la actual temporada ciclónica en el Atlántico y se prevé que se intensifique el próximo fin de semana, golpeando islas como Haití, Jamaica y Cuba. El alto comisionado para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, Zeid Ra'ad al-Hussein, manifestó su preocupación ante la situación de derechos humanos en Venezuela e indicó que aunque no existe una oficina de derechos humanos del organismo en Caracas, resaltó que las Naciones Unidas sí están presentes en el país. Agregó que la única manera de que Venezuela pueda solventar la situación por la que se encuentra es mediante una perspectiva de derechos humanos económicos y sociales. Las declaraciones las ofreció en Colombia, país al que habría acudido para la firma de la paz. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aplaudió la victoria de Venezuela ante la declaración de la ONU durante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Porque hemos tenido una buena victoria en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra. ¿Cómo ha sido una buena victoria? Tus amigos de CNN y de las cableras internacionales la callan. Venezuela sacó el 82% de los votos de los países miembros del Consejo de Derechos Humanos para rechazar una declaración que pretendía imponer el gobierno de Estados Unidos y el gobierno lacayo y estronista del Paraguay. De igual forma, el mandatario nacional celebró el acuerdo que se logró en Argelia con los países productores de petróleo para estabilizar los precios del crudo. Estábamos evaluando, con mucha satisfacción el acuerdo que se logró en Argelia con los países productores de petróleo de la OPEP. El acuerdo de la OPEP ha permitido que el petróleo venezolano, ascienda a 40.40. El jefe de Estado señaló que el 70% del presupuesto del año 2017 es para inversión social. De igual forma indicó que octubre será un mes de grandes movilizaciones que serán anunciadas en su momento. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Pero al regreso recuerden que venimos con más información. La estación transmisora de Venevisión, Cerro El Picacho, ubicada en la población de Huihue, estado Carabobo, fue robada este miércoles, afectando las operaciones de esta planta televisora. No es la primera vez que antisociales cargan con equipos pertenecientes a Venevisión. En esta oportunidad, la sustracción de piezas del motogenerador comprometieron el desarrollo de nuestras transmisiones en la zona sur de la ciudad de Valencia. Y la semana pasada, nuestra estación ubicada en Puerto Ordaz, frente a la Corporación Venezolana de Guayana, donde también se encuentran otras estaciones transmisoras, Venevisión fue objeto de robo de varias unidades de aire acondicionado. Agradecemos el apoyo de funcionarios de las fuerzas policiales y de investigaciones quienes se han apersonado en ambas estaciones. Un total de 30.000 toneladas métricas de maíz blanco provenientes de México fueron descargadas en el puerto de Puerto Cabello, en el estado Carabobo. La mercancía fue trasladada en el buque Achille Bulker, arribando al muelle número 30 de la terminal portuaria, donde iniciaron las operaciones de descarga directa. La distribución del maíz será responsabilidad por la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas.
Luis Eduardo Martínez, dirigente de Acción Democrática en el estado Monagas, informó que se están organizando para las movilizaciones de personal electoral que estará en la máquina captahuellas para la recolección del 20% de manifestaciones de voluntades que buscan activar el referéndum revocatorio. Insistió en que el 28 de octubre se logrará la activación del revocatorio para que los venezolanos puedan expresar su voluntad de un cambio de gobierno. Estamos organizando, motivando, preparando la movilización y el personal electoral que estará en las distintas máquinas captahuellas para hacer posible que millones de venezolanos, muchos más que lo que se requiere constitucionalmente, el día 28 de octubre permitan y obliguen a la realización del referéndum en Venezuela. Y pronto, muy pronto, será posible que más de 12 millones, que es la cifra que todos los estudios de opinión muestran, expresen su voluntad de que este gobierno se vaya y se produzca un cambio ya en Venezuela. El pueblo de Río Caribe, en el estado Sucre, tierra de cacao y jovialidad, celebró el Día de San Miguel Arcángel con ferias gastronómicas y artesanales. Joan Natalí Ceballos nos cuenta más. Con una superficie de 820 kilómetros cuadrados, al norte de la península de Paria, se encuentra la cuna del mejor cacao del país, Río Caribe, que por sus exuberantes playas y bellezas naturales es referencia turística del estado Sucre. En sus calles se conserva la arquitectura colonial. La fe de su población se muestra en la iglesia San Miguel Arcángel, que data del año 1717, el Calvario, la Ermita y el Cristo Rey. Es uno de los pueblos más bellos e incluso su gente, la gente de Río Caribe es una gente muy hermosa, muy simpática. Tenemos fama de locos, pero es porque somos muy inteligentes. En honor a San Miguel Arcángel, patrono de Río Caribe, durante este 29 y 30 de septiembre se celebran las ferias con exposiciones gastronómicas y artesanales, actividades religiosas, culturales y deportivas. Desde el municipio de Arismendi del estado Sucre, Joan Natalí Ceballos, Noticiero Venevisión. En su cuarta edición, la Feria del Chocolate, realizada por la Fundación Nuestra Tierra, reúne a 140 expositores venezolanos, quienes planean la cata más grande del mundo desde el Poliedro de Caracas. Hasta el 2 de octubre, de 10 a 8 de la noche, podrá disfrutar del evento que ofrece gastronomía y productos a base de cacao, la elección de la reina del cacao, esculturas de chocolate, el Festival Musical de la Voz del Cacao y talleres diversos son parte de la programación. Aseguran que la innovación de la bombonería brinda categoría a la feria. Más grande del mundo, 600 venezolanos, vamos a estar allí catando los 3 chocolates que fueron escogidos para esta cata. Se espera la asistencia de más de 6.000 personas. Los organizadores esperan que el evento conquiste el mercado internacional de competencias de chocolatería. 2 niños estudiantes de 5º grado resultaron heridos de bala en la entrada de un colegio en Maripérez, aquí en Caracas, luego que a un representante le intentaran robar su moto y le dispararan. Euclides Sotillo, desde el lugar del suceso, nos amplía. Adelante, Euclides, buenas tardes. Así es, buenas tardes. Todo ocurrió en este colegio Faustino Sarmiento pasadas las 8 de la mañana. Testigos señalan que el hombre, quien es escolta del Ministerio de Alimentación, había dejado a su hijo y al salir fue abordado por 2 antisociales quienes le iban a robar la motocicleta y este salió corriendo al interior de la escuela y los hombres le dispararon, resultando heridos un menor de 10 años con un tiro con entrada y salida en la pierna derecha y otro de 9 con un roce de proyectil. El escolta salió ileso y le robaron la moto. Veo que hirieron a 2 niños, mi nieta está traumada porque ella vio cuando los niños cayeron. Abuela, cayeron los niños. Los tiros, solo los tiros, el bululú de gente, las madres llorando de los niños, claro. En otro caso también la madrugada de este viernes murió tras un enfrentamiento con las autoridades en el sector Pablo VI de Petare, Arturo Fernández Puentes Colmenares, de 20 años, apodado El Papo, uno de los hombres involucrados presuntamente en el quíntuple homicidio ocurrido en la residencia del comisario jubilado del 6CPC, Eberto Alfonso, en la urbanización Villa Heroica de Guatire. Se conoció también que los menores de edad en el caso del colegio se encuentran fuera de peligro en un centro de salud. En Maripérez, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Bien amigos, vamos entonces a la pausa. En breve,
Preparativos. Faltan solo 5 días para el Miss Venezuela 2016, la noche más linda del año. Los detalles con Carielis Cuadros en Estrenos y Estrellas. De reportero de calle a presidente de VTV y actualmente dirige la política comunicacional del gobierno. Hay ejercicio pleno de la libertad de expresión en nuestro país. Es nula esa ley. El presidente de la Asamblea Nacional se ha negado a acudir a espacios de diálogo convocados por el mismo presidente de la República. Luis José Marcano, ministro para la Comunicación e Información, estará al descubierto con Endrina Yepes. Este domingo, después del Hotel de los Secretos. Mucho más que ver. Venevisión. Amigos, continuamos con las informaciones. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, expresó su preocupación al presidente Nicolás Maduro sobre la situación de Joshua Holt, ciudadano estadounidense detenido en el país durante los últimos 3 meses. Esto lo informó el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, quien no dio detalles de la conversación. Enfatizó en que Kerry exhortó a Venezuela a respetar los derechos humanos, así como a garantizar un proceso judicial imparcial contra el joven de 24 años de edad. Añadió que el diálogo entre Kerry y el mandatario nacional se produjo durante un encuentro reciente en Colombia. En Israel, el expresidente Shimon Peres fue enterrado en el cementerio de Monte Herzl luego de ser despedido en una solemne ceremonia a la que acudieron líderes y representantes de más de 70 naciones. El exmandatario y Premio Nobel de la Paz fue sepultado entre 2 ex primeros ministros, quienes fueron compañeros y rivales políticos, en el cementerio nacional conocido por albergar a grandes personalidades del país. En el evento, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el primer ministro Benjamin Netanyahu ofrecieron palabras de agradecimiento por su larga gestión y resaltaron su labor por la paz. Durante el homenaje se evidenció un gesto entre Netanyahu y el presidente palestino Mohammad Abbas, quienes se saludaron y estrecharon la mano luego de 6 años. En Colombia, 34.985.000 colombianos se encuentran habilitados para votar en el plebiscito del próximo domingo 2 de octubre, en el que podrán refrendar los acuerdos de paz entre el gobierno de ese país y las FARC. Para que el sí resulte ganador, requiere de la votación de al menos 4,5 millones de ciudadanos, lo que representa 13% del censo electoral. En caso de que esto suceda, se pondrá en marcha de manera inmediata el llamado procedimiento legislativo especial, mecanismo que reduce tiempos para tramitar proyectos de ley y reformas constitucionales necesarias para implementar los acuerdos con el grupo guerrillero. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo. El Papa Francisco se encuentra de visita en Tiflis, Georgia, donde se reunió con el patriarca de los ortodoxos georgiano, Elías II, a quien animó a dar un impulso a la unidad entre los cristianos. El Papa visitó la iglesia Asirio Caldea de la ciudad, donde rezó por la diáspora de los cristianos perseguidos en países como Irak y Siria. Esto como parte de la primera etapa de un viaje por el país y por Azerbaiyán. En Estados Unidos fue recuperada la grabadora del tren que colisionó en una estación de Nueva Jersey, lugar en el que una persona murió y otras 114 resultaron heridas. Según testigos, el tren no disminuyó la velocidad. Autoridades indicaron que el convoy tampoco contaba con sistema de frenado automático. En Alepo, Siria, la planta de bombeo de agua fue bombardeada, por lo que gran parte de la ciudad se encuentra sin agua potable. Según la Organización de Naciones Unidas, al menos 2 millones de habitantes se encuentran sin este servicio debido a los daños de infraestructura por los bombardeos. Amigos, y en pocas horas, la exreina de belleza venezolana Alicia Machado se convirtió en lo que los analistas llaman un fenómeno mediático, particularmente en Estados Unidos. El primer debate presidencial Clinton-Trump fue el origen. Donlan, ella tiene su nombre. ¿Dónde ella encontraste esto? Alicia Machado. Medios tan prestigiosos como el New York Times ha centrado su atención en la venezolana que recientemente adquirió la nacionalidad estadounidense. En solo 48 horas, más de 150 artículos impresos fueron publicados y se realizaron 6,000 referencias en televisión. Alicia Machado ha sido mencionada al menos 200,000 veces en Twitter y ha ofrecido entrevistas en los programas matutinos de las más importantes cadenas de televisión en inglés y en español. La ex Miss Universo 1996 volvió a la fama cuando
Hillary Clinton la mencionó en el encuentro presidencial como ejemplo de una de las mujeres a las que su rival, el magnate Donald Trump, ha insultado. Trump la llamó Miss Cerdita y Miss Sirvienta. Estaba todo el tiempo me dice, you look ugly, o te ves gorda. Recientemente Trump la señaló como la peor concursante del Miss Universo. Absolutamente lo peor. Era imposible. Era una participante de Miss Universo y finalmente una ganadora con quien tuvimos tremendas dificultades como Miss Universo. Aumentó una cantidad masiva de peso y era un problema. Tuvimos un problema real, no solamente eso, su actitud. Y tuvimos un verdadero problema con eso. Hace 20 años y frente a las cámaras, la relación Machado-Trump aparentaba ser muy buena. Una gran Miss Universo. Tuvo un pequeño problema en la mitad del reinado, donde adquirió un poco de peso. En una entrevista para CNN, Alicia Machado revivió el recuerdo del momento en que fue obligada por Donald Trump a ejercitarse ante la prensa. Reconoció que era muy joven y que nunca se había sentido tan avergonzada. Quizás el momento más así donde yo me estaba riendo, yo creo que de los nervios me reía para no ponerme a llorar. Y creo que ha sido definitivamente el momento más humillante y más vergonzoso que me ha sucedido en mi vida. Él a mí me trataba, me decía sirvienta, me decía cerda, me decía cualquier cantidad de cosas. Constantemente me trataba mal. Alicia Machado es considerada por expertos en política como un comodín de la campaña de Hillary Clinton. Ser mujer y latina son dos claves importantes para atraer el público electoral que requiere la demócrata. La artista agradeció a Clinton por su apoyo y defensa durante el debate. También ha denunciado amenazas y críticas tras haber sido mencionada. El debate y la fama en torno al ex Miss continúa tanto en el mundo del espectáculo como en lo político. A propósito de esto, el enfrentamiento Trump-Machado adquiere dimensiones de guerra mediática. Donald Trump esta madrugada bombardeó desde Twitter. El candidato republicano escribió que Hillary Clinton fue engañada y usada por Alicia Machado, quien según Trump tiene un pasado terrible que incluyó un video sexual. Y la respuesta de Alicia Machado voló en las redes. En su cuenta en Instagram leemos, el candidato republicano y su equipo de campaña nuevamente están generando ataques, insultos e intentando revivir difamaciones y falsas acusaciones sobre mi vida. Todo eso con la finalidad de intimidarme, humillarme y desequilibrarme una vez más. Los ataques que han surgido son calumnias y mentiras baratas, generadas con malas intenciones, que no tienen fundamento y que han sido difundidas por medios amarillistas. Este nuevo enfrentamiento se avisora más cruento que el surgido tras el debate Trump-Clinton. Vamos a seguir atentos de esta venezolana que dio que hablar y que fue como el cierre de este debate tan polémico y que a partir de allí han generado muchísimas controversias, sobre todo cuando los ataques hacia Trump se han enfilado hacia la forma que trata a los latinos y a las mujeres. Es un mix perfecto que ha tomado Hillary Clinton, como dicen algunos analistas, como un comodín de remate de campaña. Así es. Bueno, vamos entonces a la pausa. A regreso tenemos mucho más para ustedes. Quédense con nosotros. Ya venimos. La paciente Rosmira Ramírez necesita el medicamento Exforge de 5 miligramos o 160 miligramos. Favor contactar por el teléfono 0414-948-8249. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. A esta hora, Carlos Ocariz, coordinador del equipo electoral del Comando de Campaña Unitario, anuncia el plan operativo desde ahora hasta el 26 de octubre para la recolección del 20% para la activación del referéndum revocatorio. Escuchemos parte de sus declaraciones. Este plan tiene varias actividades. Una de ellas, por supuesto, es el que comenzamos mañana, que es 1.356 caminatas. ¿Dónde van a ser estas caminatas? Se anunciarán en la página web de revócalo.com, pero anunciamos que en todos los municipios y en todas las parroquias vamos a tener actividades desde mañana mismo, 1.356 caminatas, vamos a tener madrugonazos, vamos a tener asambleas, vamos a tener también tomas de semáforo, en fin, vamos a tener actividades todos los días
solamente se está dejando el día lunes para las reuniones de comandos municipales, parroquiales y regionales para la organización de todas estas actividades, pero todos para la calle, a demandarle y a darle un mensaje a nuestro pueblo, un mensaje de esperanza, de optimismo, de futuro, de progreso, de organización, que es lo que nosotros estamos trabajando desde la calle con toda la dirigencia de la MUT. Y repito, toda la dirigencia de la MUT está obligada, incorporada y apasionada trabajando en lo que es la difusión de este mensaje. Queremos anunciar lo que son las actividades de la primera semana. Arrancando mañana sábado, vamos a tener 1.356 casa por casa en más de 1.356 comunidades de toda Venezuela. El lunes vamos a tener las reuniones de comandos regionales y municipales en todo el país. Día martes, 1.356 tomas de esquina en distintos puntos en cada una de las parroquias y municipios del país. Día miércoles, vamos a tener asambleas, 1.356 asambleas comunitarias en todo el país. Día jueves, tomas de esquina, el día jueves 7 de octubre, tomas de esquina y campañas de información para el 20% en 1.356 puntos del país. Día viernes, 1.356 madrugonazos en distintos puntos de mucha afluencia de gente en todo el país. Y día sábado de la semana que viene vamos a tener 1.356 grandes caminatas en todas las parroquias y municipios del país. Esta es la agenda de la primera semana de trabajo en la calle, de activismo, pero también de organización para lograr difundir nuestro mensaje a todo nuestro pueblo venezolano. También queremos informar que estamos preparándonos y organizándonos para que esos 3 días no solamente vamos a llevar... Era palabras en este momento la rueda de prensa que ofrece el coordinador electoral por parte de la MUD, Carlos Ocariz, en torno a lo que ha sido denominado el plan operativo, las actividades a realizar hasta el 26 de octubre para luego de esa fecha la recolección del 20% de las firmas. Vamos con otras informaciones. Jóvenes universitarios y niños pacientes del Hospital JM de Los Ríos visitan hoy al Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional. Manuel Covela nos amplía. Sí, así es, gracias, buenas tardes. Nosotros precisamente estamos junto a Diana de Agostino, esposa del presidente de la Asamblea Nacional y también coordinadora del programa de visitas guiadas aquí al Palacio Federal Legislativo. Señora Diana, hoy pues vinieron también un grupo de niños del JM de Los Ríos. ¿Qué atención se le está prestando hoy aquí en la Asamblea Nacional? Sí, bueno, para nosotros es un honor recibir a 35 niños del Hospital JM de Los Ríos, quienes vinieron con todas las ilusiones, con mucho cariño, a conocer estos históricos espacios. Ellos vinieron porque nosotros hicimos una visita al Hospital JM de Los Ríos y, por supuesto, nos llevamos todas las necesidades de ellos, ¿no? Y una de las necesidades, independientemente del tema medicamentos, del tema comida, porque estas madres de estos niños tienen que hacer colas por largas horas también para buscar su comida, pues era venir a conocer el Palacio Federal Legislativo. Ya vamos a comenzar el periodo escolar, es más, ya comenzamos el periodo escolar y a partir del mes de octubre, el próximo, creo que 7 de octubre, se reincorpora nuevamente el programa de visitas guiadas para los colegios. Entonces aquí ya tenemos más de 150 colegios inscritos de todas partes de Venezuela, quienes van a venir también por primera vez a conocer el Palacio. Bien, agradecemos entonces a la señora Diana de Agostino, coordinadora del programa de visitas guiadas a la Asamblea Nacional, señalando que continúa esta actividad. Ya pues son 16.000 personas las que han visitado estas instalaciones. Nosotros con esta información regresamos al estudio. Bien amigos, vamos a iniciar los deportes con la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA porque Venezuela batalló, pero no pudo hacerse con la victoria en su estreno en el torneo. La Vinotinto cayó frente a Alemania 2-1. Las teutonas se adelantaron gracias a un tanto de Julia Wynn al minuto 7. Las chicas superpoderosas igualaron el marcador al minuto 61 gracias a un zurdazo de María Cazorla. Al minuto 74, Clara Buell colocó cifras definitivas al marcador. Venezuela jugará el próximo lunes a las 9 de la mañana frente a Camerún y usted podrá disfrutar este compromiso en exclusiva por Venevisión. Hola,
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carilis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Comenzamos con Wisin y el penoso fallecimiento de su hija Victoria. El anuncio de la partida la dio el propio artista a través de las redes sociales, en las que colgó una fotografía de su esposa, Yomaira Ortiz, asomada desde la cunita que ocupaba la bebé en el área intensiva donde permanecía recluida. Victoria, como fue bautizada por el cantante, padecía del síndrome de trisonomía 13 y tenía un mes de nacida. En los casos de trisonomía se ha producido un error y se ha añadido un cromosoma más en alguno de los pares. En la trisonomía 13, el cromosoma extra es el 13 y se presenta en aproximadamente 1 de cada 10.000 recién nacidos. Wisin y su esposa conocieron del padecimiento de su hija en el 5º mes de gestación, cuando los médicos les presentaron el aborto como una alternativa, lo que ellos no consideraron. Y seguimos con noticias de la temporada de la belleza 2016 y los últimos programas de La Magia de Ser Miss. Este sábado 1 y el lunes 3 a las 7 de la noche Venevisión transmitirá los últimos programas de La Magia de Ser Miss, con el grupo de candidatas que quedan por mostrar sus talentos en el escenario y darse a conocer un poco más. Con la animación de María Ángel Ruiz, Henry Silva y Renato Baravino desde el Gran Estudio 1 de nuestro canal. La competencia por el mejor talento del 2016 continúa y el jurado, conformado por Nina Sicilia, Javier Vidal y Francisco León, siguen evaluando y votando de acuerdo al desempeño artístico de las Misses. Así llegamos al final. Yo soy Carilis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Carilis. Amigos, vamos a la pausa. A regreso, en la entrevista a Venevisión nos acompaña José Agustín Campos, presidente de Confagán. Ya está aquí en el estudio con nosotros, así que los esperamos en tan solo minutos. Va a estar conversando con Endrina. Ya venimos. Un día soñé con hacer Denali, una de las montañas más frías del mundo, de las 10 más peligrosas y la más alta de Norteamérica. Luego el sueño no era solo hacer Denali, era abrir la bandera de mi país en la cumbre. Esa fue mi motivación. En los días duros de entrenamiento visualicé ese momento. Ya en Denali, en los momentos duros, buscaba la cumbre y me imaginaba abriendo mi bandera. Lo complicado de esta montaña son las distancias y la cantidad de peso que tienes que llevar entre la mochila y el trineo. A esto le sumas la latitud lejana a la línea del Ecuador, que hace que la altura pegue mucho más, y pues el clima, que es implacable e impredecible. A 4.000 metros no está fácil. Bueno, aquí comiendo pabellón, allá está la cumbre con esta vista. Después de un día duro, sentir el sabor de casa no tiene precio. Uf, buenísimo. Hace poco estaba escuchando la canción Venezuela y hay una parte muy bonita que dice y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino. Y es así, o sea, justamente ahorita en la tarde me empiezo a recordar de Venezuela, de mis amigos del Ávila, de la silla, de la subida del diablo en el Humboldt, de esos momentos que viví entrenando o los momentos que estás en tu país, o sea, simplemente en tu Parque del Este, en todo, y de verdad que sí, me hace más corto el camino, me hace sentirlo cerca de casa, me emociona mucho. Finalmente emprendimos nuestro camino al Campo Alto. Lo que parecía un día tranquilo, a solo 250 metros de las cuerdas fijas, se desató un huracán de vientos de más de 100 kilómetros por hora. Fue una odisea llegar a las cuerdas fijas, que era nuestra seguridad. Pensaba que no tenía chance alguno de ir a la cumbre. Y fórmula mágica, basta que una persona crea en ti para que tú mismo creas que sí se puede. Denali, aquí está, lo logré. Yeah, that was about that. Giselle! Yeah. Way to go, Giselle. Nice work. Way to go. The first woman from Venezuela to stand on the summit of North America. Abrir la bandera de mi país allá arriba lo valió todo. Sentirla, ondearla en el tope de Norteamérica me hizo sentir en extremo orgullosa de mi país, de su gente, de sus playas, montañas, llanos, de mi amada Venezuela. Abrirla yo, una ciudadana común, en una mítica cumbre, fue un sueño,
una alegría. Fueron muchas cosas. Era para mí sentirse venezolana, lo que somos los venezolanos, trabajadores, luchadores, soñadores, echados para adelante. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Gracias por acompañarnos. Ya estamos listos para iniciar Entrevista Venevisión. Nuestro invitado del día de hoy es José Agustín Campos. Él es presidente de CONFAGAN, Confederación Venezolana de Agricultores y Ganaderos. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Más de 50.000 agremiados dan cuenta de una importante representación de lo que ocurre en Venezuela, sobre todo en materia productiva, que ha sido uno de los temas centrales cuando se analiza las posibilidades de respuesta ante la crisis económica que vive el país. Y hemos escuchado declaraciones, por ejemplo, del ministro Jesús Farías y también del vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, quienes dicen que ya lo peor de la crisis pasó y que hay como una etapa en estos meses de estabilización. Yo quisiera que usted me hablara acerca de la realidad que se está viviendo entre los agricultores y los ganaderos en esta etapa donde justamente se inicia la cosecha y el tema del desabastecimiento sigue siendo un tema preocupante para todos los venezolanos. Yo digo que lo peor va a pasar cuando los venezolanos nos dediquemos en el campo venezolano de punta a punta a producir, producir, producir y producir. Para que nosotros no veamos en ninguna parte de Venezuela ni una cola, ni grande, ni mediana, ni pequeña, ni en los pueblos, ni en las ciudades, ni en las ciudades intermedias. No veamos ni una sola cola por razones de orden alimenticio y por razones de orden de desabastecimiento. Por ejemplo, en este momentico, cuando venía para el canal, 2:30 del mediodía, que llegué aquí más o menos, a pleno sol, ahí en la avenida Andrés Bello, una cola de más o menos 600 metros, integrada por más de 1.000 venezolanos, a pleno sol, buscando, cazando el abastecimiento de sus productos básicos. ¿Cómo salir de esto? Produciendo, produciendo, produciendo y produciendo, porque Venezuela tiene con qué. Mientras tengamos un desbalance en nuestros niveles de producción, no aumentemos la productividad. Por ejemplo, azúcar. Nosotros consumimos los venezolanos todos los años 1.050.000 toneladas de azúcar y producimos 600.000 toneladas. Nos faltan 600.000 más. Es decir, tenemos un vacío ahí. Caraota, por ejemplo. ¿Qué hace necesario las importaciones? ¿Qué hace necesario las importaciones? Caraota, por ejemplo. Nosotros consumimos 120.000 toneladas de caraota todos los años. Bueno, importamos 80.000 toneladas de caraota. Vamos a tener siempre un vacío ahí. Leche, necesitamos 10 millones de litros de leche diario. Producimos 5 millones de litros diarios. Nos hacen falta 5 millones de litros diarios. Es decir, vamos a tener un vacío. Leche en polvo, por ejemplo, que fue un modelo totalmente falso que se le estableció a los venezolanos durante muchos años de consumir leche en polvo. Consumimos 140... Sí, porque no es habitual en el mundo. Correcto. Yo creo que Venezuela es uno de los pocos países que está acostumbrado y tiene como hábito de consumo la leche en polvo, cuando en otros países siempre es la leche líquida. Esa cultura, correcto. Entonces son 140.000 toneladas de leche en polvo y se producen 11.000. Aceite, por ejemplo. Importamos el 94% del aceite que consumimos. Entonces, Venezuela, en el oriente venezolano, en el caso del aceite, tenemos en el sur de Monagas, en el sur de Anzoátegui, en la legendaria mesa de Guanipa, tenemos más de 1 millón de hectáreas de tierra mejor que las tierras brasileras para producir soya, para producir todo el aceite que nosotros necesitamos. ¿Y qué está pasando en esas tierras? Que nosotros necesitamos, los venezolanos, aumentar la producción, aumentar la productividad, porque tenemos un fenómeno que no hemos podido combatir, que es que por cada 40.000 personas que viven en las grandes ciudades, hay uno solo en el campo produciendo alimentos, con unos avatares que nos afectan, por ejemplo, que lo vamos a tocar como el tema de la inseguridad, que hace, por ejemplo, que disminuyan los niveles de producción. Eso que usted ha tocado es un tema bien interesante y lo hablábamos antes de iniciar esta conversación en vivo. ¿Cómo hacer para que exista seguridad para todas las personas que se dedican a la producción? ¿De qué manera se puede articular esto y que pueda existir confianza entre todos los productores, los agricultores, los ganaderos? ¿Qué hace falta, José Agustín? Fíjese, la inseguridad se está tragando a la economía nacional, se la está tragando, porque la inseguridad está acabando prematuramente con una cantidad muy importante de vidas útiles y de hombres y mujeres totalmente útiles
para el desarrollo laboral de nuestro pueblo. Ahorita cuando venía, y yo tengo que hablar francamente y directamente, me llamó un amigo de Uracoa. Uracoa es un municipio productivo que queda en el sur de Monagas. Me dijo: José Agustín, di en el programa que no tenemos ni siquiera una patrulla de policía aquí en Uracoa, una zona altamente productiva. Y a mí me han robado 4 veces en este mes. Entonces, sí... Cuando hablamos de robo, también hay robo de cosecha, que es un tema alarmante. Bueno, el robo de cosecha culturalmente era desconocido en Venezuela. Culturalmente, ahora se están dando en este momento robos de cosecha masivos, en maíz, por ejemplo, pero no es que va una persona y se roba una mazorquita. No, ya van en camioneta, bandas bien organizadas, pobladas bien organizadas en camionetas, en camión, se llevan la cosecha. Es decir, una anarquía económica que se está dando en el campo venezolano que me hace a mí decir que lo peor no ha pasado. Entonces, lo peor no ha pasado porque no hemos logrado aún la estabilización. ¿Cuándo se alcanza la estabilización? La estabilización se alcanza cuando la gente produzca con tranquilidad, cuando la gente tenga los insumos a la mano, cuando la gente tenga su cosecha pero totalmente resguardada, cuando la gente tenga sus niveles de seguridad totalmente garantizados, cuando la gente no le dé miedo ir a la finca, cuando la gente no se sienta vacunado, cuando la gente no se sienta aterrorizado. Bueno, me llamaron también del Estado Bolívar, que venía para el programa. Mira, José Agustín, di ahí que en el Estado Bolívar es pero alarmante. Ya están obligando a unos productores a que vendan sus fincas, a que salgan de sus fincas a punta de pistola y a punta de fusiles, bandas organizadas que se mueven en esos estados, bueno, y que eso afecta la paz laboral, la tranquilidad laboral y la capacidad productiva de nuestra gente. José Agustín, hay un tema también bien interesante que tal vez no ha tenido tanta preeminencia en los medios, y es que a partir del acuerdo de paz con la FARC y la desmovilización de grupos guerrilleros, un hecho que aplaudimos no solamente como venezolanos, sino también como vecinos, es necesario también una política de seguridad en la frontera para garantizar que no existan esos desplazamientos hacia nuestro país. ¿De qué manera los agricultores han manifestado su preocupación en este sentido y cómo usted ha tratado de canalizar esas demandas a los cuerpos de seguridad del Estado? Fíjese, después de la Segunda Guerra Mundial, el mayor desplazamiento humano que ha habido en el planeta ha sido el que ha ocurrido en Colombia en los últimos años. Más de 7 millones de colombianos se han tenido que desplazar a otros países. De esos 7 millones, una cantidad muy importante ha tenido que venirse a Venezuela. Nosotros, por supuesto, los venezolanos, todos hacemos votos porque la paz en Colombia sea una garantía, que no vuelva a resurgir ese conflicto y que se acabe por los siglos de los siglos. Para ello también los venezolanos tenemos que estar alertas, los venezolanos tenemos que proteger aún más nuestra frontera. Y una de las formas de proteger la frontera venezolana no es una actividad exclusivamente militar, ni es una actividad exclusivamente policial, sino es una actividad de un amplio consenso de cómo nosotros podemos hacer que esas fronteras sean productivas, cómo nosotros podemos hacer acuerdos bilaterales en el comercio internacional, en el comercio fronterizo, donde puedan normalizarse las relaciones comerciales allá y las relaciones comerciales aquí, que se acabe con el contrabando de una vez y para siempre, pero para eso hay que tomar incluso medidas de orden fiscales, medidas de orden monetario, medidas de orden productivo, para que exista una normalidad como cualquier frontera del mundo, y esa normalidad tiene que contar, sin duda, con la participación activa de los productores agropecuarios de Venezuela. José Agustín, yo lo he entrevistado a usted en varias oportunidades y he observado siempre que es una persona bien equilibrada y que da mérito a lo que está bien, también reconoce lo que está mal. La polarización nos ha hecho muchísimo daño como país, y yo le quiero preguntar de qué manera usted ha tratado de canalizar las demandas de estas 50.000 personas, más de 50.000 afiliados que existen en Confagán, ante el Ejecutivo Nacional para buscar soluciones más allá de la polarización. ¿Qué hace falta para comprender el tema de la agricultura y la ganadería como un tema que no tiene nada que ver con la política? Fíjese, hay un tema que a mí me puso a reflexionar mucho en este último trimestre, que es que cuando el gobierno lanza el decreto de flexibilización laboral, por allá por el mes de julio, que es que el gobierno estaba buscando el fortalecimiento de unas empresas agroalimentarias con personal de otras empresas que estaban activas a los efectos de fortalecer
todo lo que significa la seguridad alimentaria del pueblo venezolano. Y cuando se saca ese decreto de flexibilización laboral, inmediatamente desde Fedecámara dicen, bueno, una forma de esclavitud de los trabajadores venezolanos, una neoesclavitud de los trabajadores venezolanos, producto de la polarización. ¿Qué hubiese hecho yo si me preguntan o si hubiésemos tenido alguna decisión y necesito fortalecer unas empresas económicas como agropecuarias como en efecto se necesitan? Bueno, yo me hubiese ido al Colegio de Ingenieros de Venezuela y le digo a la directiva o al presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, mire, ¿cuántos ingenieros agrónomos tiene usted aquí en el Colegio de Venezuela? En el Colegio de Ingenieros de Venezuela, que nos puedan prestar este apoyo. Y me voy al Colegio de Médicos Veterinarios y le pregunto igualito, ¿cuántos médicos veterinarios tienen ustedes que puedan apoyar en este momento agroalimentariamente al país? Y me voy a Confagán, y me voy a Fedecámara. Buscar los gremios. Claro, buscar los gremios, y me voy a la Asociación de Jubilados, porque ¿cuántos jubilados activos y jubiladas activas hay con muchísima fuerza y con muchísima experiencia que pueden reimpulsar el aparato productivo venezolano? Se busca un consenso, se busca un acuerdo, pero la polarización en este momento está siendo dañina para el desarrollo político venezolano, la polarización política. Por eso el diálogo tiene que darse en Venezuela. Yo estoy de acuerdo con el gobierno cuando dice que tiene que ser un diálogo sin condiciones, pero al mismo tiempo yo digo que tiene que ser un diálogo productivo, que tiene que ser un diálogo con resultados, porque ¿qué necesita Venezuela en este momento? Venezuela no necesita culpables de lo que ha pasado. Venezuela necesita altas soluciones para alcanzar el equilibrio y su estabilidad y que nuestro pueblo recupere su tejido normal, social, correctamente. Bueno, le damos las gracias a José Agustín Campos, presidente de Confagán, Confederación Venezolana de Agricultores y Ganaderos de Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Quedaron varios temas pendientes, como el precio de los productos, que siempre es un tema que inquieta a la audiencia. Eso será la excusa perfecta para tenerlo de vuelta. Gracias por estar aquí con nosotros y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todo feliz fin de semana. Feliz fin de semana también para ti, Andreina. Muchísimas gracias. Amigos, hasta aquí la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta y ustedes deciden. Feliz fin de semana para todos.